Muy buenas tardes, mi nombre es Dick Andrés Ibarra Bravo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Técnica de Manabí. Actualmente estoy cursando el noveno semestre y a continuación voy a realizar una presentación correspondiente a la materia de Producción Acuícola 2. El tema está relacionado a la selección de padrotes o reproductores en peces y alternativas o metodologías de reversión sexual. Bueno, como una pequeña introducción, podemos decir que normalmente, a nivel de acuicultura, la lógica indica que la reproducción en cautividad ha de ser la primera disciplina abordada a la hora de iniciar cualquier estudio de potencial de cultivo. Esto es algo también aplicable en el caso de la piscicultura, aunque existen excepciones en el registro histórico en relación a algunas actividades llevadas a cabo para la puesta en cultivo de algunas especies de interés acuícola, en las que no se ha seguido esta secuencia. De cualquier manera, siempre será mejor resolver en primer lugar la reproducción en cautividad para poder acceder a poblaciones de estados juveniles con las que probar la viabilidad de las ulteriores etapas del ciclo de producción. Es decir, que si nosotros queremos llevar una especie o si nosotros vemos el potencial de una especie con potencial acuícola, un organismo acuático con potencial acuícola, lo primero que tenemos que intentar que resolver es el ciclo de la producción, la reproducción. Hay que reconocer inicialmente que a través de la evolución de la acuicultura durante las últimas 3 décadas, más bien los estudios se han adaptado en general a la mayor o menor complejidad de manejo que pudieran presentar las distintas fases de ciclo de vida de las especies candidatas a producir, llegando en algunos casos a niveles excesivos de sobreexplotación de las poblaciones salvajes para su uso acuícola. ¿Esto qué quiere decir? Que existen programas genéticos en los cuales ya se tienen reproductores o padrotes, de los cuales ya se tiene una información histórica de absolutamente todo su historial de vida. Pero también hay programas genéticos en los cuales aquellas especies que no pueden reproducirse en cautiverio se las escoge del medio natural una vez que se puede verificar que están maduras sexualmente y que están ya para desovar, se las lleva hacia los centros de reproducción y estos nuevos padrotes que vienen de lugares naturales, del ecosistema natural, son conocidos como los primeros padrotes o la primera generación, conocidos también como F1, y a partir de los cuales se va a obtener una generación ya en este caso, de peces, ya en cautiverio. La selección de reproductores o padrotes, de los cuales provienen de programas genéticos, son aquellos que deben tener entre 10 a 20 meses de edad y provenir de lotes seleccionados previamente, que hayan tenido una alimentación baja en grasa para llegar a su edad reproductiva con una buena capacidad abdominal. Como podemos ver en la imagen, pues tenemos un ejemplo de un ejemplar de reproductor, en este caso de tilapia. Estos animales deben ser levantados en lotes que tengan condiciones superiores a los demás. Es importante, luego de cada ciclo, separar los reproductores y proporcionarles un descanso de 15 días como mínimo para mantener picos de producción constantes y para realizar tratamientos preventivos con el fin de evitar cualquier tipo de enfermedad. Más que todo en aquellos reproductores que nosotros hemos escogido del medio natural, nosotros tenemos que ponerlos eh, en cuarentena. Pero, ¿cuáles son las características de un reproductor potencial? Bueno, estos deben poseer un cuerpo proporcionalmente ancho comparado con su longitud, es decir, que su cabeza ocupe más de 1.5 veces el ancho de su cuerpo. Deben poseer buena conformación corporal, deben estar libres de enfermedades y toda malformación, deben ser cabezas de lote y estar sexualmente maduros. Deben también tener una buena coloración. En el caso de los machos, estos deben soltar unas gotas de lechaza cuando se les aprieta ligeramente el abdomen. Las hembras deben tener una apertura genital inflamada y protuberante.
de color rojizo o rosáceo y un abdomen bien redondeado y blando, lo que muestra que las gónadas se han desarrollado hasta la fase latente. Selección de reproductores provenientes del medio natural. Como les nombré anteriormente, conocido también como la primera generación o F1. Se pueden capturar peces en su medio natural y se pueden transportar vivos hacia la granja o el sistema de producción. Los peces se conservan en estanques de reproductores hasta que alcancen la madurez sexual o en estanques de mantenimiento. Si hubieran sido capturados durante la estación de desove, ya fueran sexualmente maduros, se deben seleccionar ejemplares con las mismas características de selección de reproductores pertenecientes a los programas genéticos como nombramos anteriormente y que deben pasar obviamente por un periodo de cuarentena. Estanques de reproducción. Estos deben tener un área de entre 500 y 1500 metros cuadrados para facilitar la recolección de alevines y la cosecha. Para asegurar una producción alta y constante, es importante monitorear con frecuencia parámetros como oxígeno disuelto, pH y sólidos disueltos. Los tanques pueden ser exteriores o interiores. Generalmente se emplean estanques exteriores para las fases de maduración de reproductores y desove. Los estanques interiores se utilizan para los procesos de reversión y precría y son cubiertos con algún tipo de plástico para mantener la temperatura constante. Bueno, en esta imagen podemos ver un ejemplo de tanques de reproducción con las medidas que hemos nombrado anteriormente, con sistema de areación, sistema de recambio de agua. Ok. Siembra de reproductores. Para obtener una buena producción de larvas se recomienda emplear una proporción de 1.5 a 2 machos por cada 3 hembras, sin exceder el kilo de biomasa por metro cuadrado dentro del tanque, ya que en el exceso, tanto en biomasa como el número de reproductores puede provocar una disminución de la postura por parte de los reproductores. Alcanzar más de 200 a 300 alevines efectivos por hembra en cada ciclo es algo difícil y requiere un manejo muy selectivo, es decir, que debe existir un trabajo genético eficiente en los parentales o en los padrotes. La alimentación de reproductores. Según Gunasekara y su equipo científico, alimentar los reproductores de tilapia con niveles de 32 y 40% hacen que crezcan y maduren más rápidamente que los alimentados con niveles de proteína bruta de 10, 17 y 25%. La alimentación en tanques debe hacerse en fases, comenzando con 3% de la biomasa durante la primera semana, 2.5% en la segunda semana y 1.5% en la tercera semana. Esto con el fin de mantener el peso de los reproductores y evitar problemas de sobrepeso o crecimiento excesivo de los machos. La composición de lípidos y ácidos grasos de la dieta de los reproductores se ha identificado como los principales factores dietéticos que determinan la reproducción exitosa y la supervivencia de la descendencia. Los ácidos grasos poliinsaturados en las dietas de reproductores aumentan la fecundidad, la fertilización y la calidad de los huevos. Los requerimientos de lípidos para reproductores son de 8 al 10% en la dieta y el tamaño de la partícula de alimento debe ser de 5 a 6 milímetros. Efecto del fotoperiodo en el proceso de reproducción. Es muy importante el efecto del fotoperiodo en los procesos de reproducción. La manipulación del fotoperiodo en cultivo de peces es utilizada para modificar el ciclo reproductivo, mejorar la sincronía de la maduración sexual, inducir el desove e incluso resolver problemas de sobrepoblación dentro del tanque. Estas modificaciones pueden ser generadas mediante variaciones de luz sobre la glándula pineal y el hipotálamo. Ambas glándulas secretan y sintetizan hormonas reproductivas como la hormona liberadora de gonadotropina, el estradiol, la progesterona y la testosterona, las cuales regulan el desarrollo gonadal en los peces. La exposición a periodos largos de luz produce un retraso en el desove, menor fecundidad y huevos más pequeños, mientras que los periodos de luz natural producen un mayor desarrollo gonadal y un aumento en el número y en el tamaño de huevos. Los autores Rida y Cruz expusieron a machos y hembras de Oreochromos ninoticus, que es la tilapia, a diferentes intensidades de luz, 2500 y 500 lux, combinado con 3 fotoperiodos diferentes, 12 horas luz, 12 horas oscuridad, 15 horas luz, 9 horas oscuridad, 18 horas luz, 6 horas oscuridad. En machos expuestos a intensidades de 2500 lux, con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, y 500 lux, con 15 horas de luz y 9 horas de oscuridad, el retraso de la reproducción y el aumento en el crecimiento fue mayor comparado con el resto de tratamientos. La exposición a periodos de 14 horas de luz y 10
de oscuridad, 10 horas de oscuridad, produjo mayor agresión en comparación con periodos de 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad. Las agresiones se relacionaron con la competencia reproductiva y defensa territorial. En los periodos de luz corta se observó una reducción en la conducta agresiva de los ejemplares. La disminución en esta conducta fue relacionada a los bajos niveles de producción de la hormona GNRH3, la cual puede estimular el comportamiento agresivo en peces en etapas reproductivas. Es decir, que el fotoperiodo no solamente afecta el proceso reproductivo como tal, sino también en el diario vivir de los reproductores. Obviamente, esto está relacionado al comportamiento que va ligado a la etapa de madurez sexual que se encuentran los reproductores. Bueno, una vez que se pueden obtener los huevos, pues se capturan las hembras con presencia de huevos para poder incubarlos y hacer una incubación artificial. Con esto las obtenemos para poder extraer los huevos en una tina redonda con agua limpia, la que se cambia por semana. Se deben realizar medidas profilácticas sobre cada uno de los estanques y utensilios de recolección para evitar el contagio de epidemia por reproductores que hubieran estado enfermos. En el caso de las tilápidas, por ejemplo, podemos obtener los huevos desde su boca, porque ese es el sistema de reproducción de ellas. Ahí guardan los huevos hasta que ya puedan eclosionar y se conviertan en larvas y posteriormente en alevines. Pero también tenemos el caso de aquellos peces que debemos sacarlos extraerlos del tanque y presionarles lo que es el abdomen para poder obtener ya los huevos. Y posteriormente realizar sea una fertilización manual o simplemente utilizando al macho cerca de donde ponga los óvulos la hembra. Después de 5 a 7 días de depositados los huevos en la incubadora, se comienza a cosechar las larvas recién eclosionadas. Para esto se practica el sifoneo con una manguera y se extraen hacia una tina. Durante el periodo de incubación se debe revisar constantemente la presión del agua y eliminar los huevos blancos, es decir, aquellos huevos muertos y también la suciedad. Como podemos ver, existen varios tipos de incubadoras para poder mantener los huevos y posteriormente tener las larvas de peces. Recolección de las larvas. Se deben recolectar los lotes máximos cada 5 días para entrar en la fase de reversión. Un número mayor de días implica problemas con la eficiencia de la hormona en el proceso de reversión y pérdida de alevines en los estanques por efectos de canibalismo. Luego de la pesca se debe realizar una selección a través de un tamiz que debe tener de 8 a 10 milímetros y los animales que no logren atravesarlo, en este caso los alevines que no logren atravesarlo, se descartan y los que pasen entran al proceso de reversión. Estanques para el alevinaje o reversión. Los tanques se deben llenar y vaciar fácilmente. Además, se debe evitar la proliferación de algas y la acumulación de sólidos disueltos porque causan problemas en los procesos respiratorios a nivel de branquias. Los estanques de alevinaje, que son utilizados para reversión sexual, varían en tamaño de 200 a 600 metros cuadrados. Alimentación de alevines. Da Silva y sus colaboradores encontraron que un contenido de 34-36% de proteína cruda en la dieta de alevines proporciona mayor crecimiento, específicamente en tilapia. Como los lípidos tienen efectos ahorradores de proteínas, en alevines de tilapia, por ejemplo, se sugiere la inclusión de 6 a 8% de lípidos dentro de la formulación de la dieta. Durante la primera semana se alimenta un 15%. Es decir, en 2 raciones por día, al 15% de la biomasa, estamos hablando, pues no. En la segunda semana se alimenta a una proporción del 12% de la biomasa y la tercera semana el 10% de la biomasa. Al final de las primeras 3 semanas, los alevines pesan alrededor, o deberían pesar alrededor de 0,25, de 2 a 3 centímetros de largo. Al finalizar las primeras 3 semanas, la densidad se puede reducir a 100 alevines por metro cuadrado, en caso de que hayamos tenido densidades más altas de siembra, con un 20% extra, y la alimentación se puede iniciar en la siguiente etapa con un 10% de la biomasa. En la segunda semana se reduce la alimentación a 7% de la biomasa y después al 5% de la biomasa. Al finalizar esta etapa, los alevines deberían pesar de 1 a 10 gramos y tener una longitud de 2,5 a 7,5 centímetros. Niveles óptimos de vitamina
Creo que tuve un problema con el internet. Ok, continuamos. Alternativas de reversión sexual. La reversión sexual se puede dar de forma hormonal, es decir, mediante el uso de andrógenos tales como 17-alfa-metiltestosterona, el propionato de testosterona y enantato de testosterona. La reversión sexual se la realiza a los alevines apenas puedan nutrirse de forma exógena. Se les suministra en el alimento 60 ppm del andrógeno durante los primeros 30 días de edad. Esta hormona es incluida a través de un vehículo, en este caso el alcohol en el alimento, cuyo nivel de proteína es generalmente alto. El nivel de proteína, como nombramos anteriormente, debe ser alto, en este caso 45%, y suministrado a razón de un 15% de la biomasa, repartido en 8 raciones como mínimo. Pero nosotros al utilizar andrógenos debemos conocer o tener un historial de la efectividad de aquellos andrógenos utilizados para la reversión sexual. Los andrógenos probados en diferentes estudios demuestran que el mayor porcentaje de machos obtenidos luego de un proceso de reversión corresponde a la hormona 17-alfa-metiltestosterona. El porcentaje de machos en los peces tratados con enantato de testosterona y propionato de testosterona ha sido similar, pero inferior al obtenido con metiltestosterona. En esta tabla nosotros podemos ver, de acuerdo a un estudio realizado, cómo la metiltestosterona tiene un promedio, una obtención de machos del 99.3%, el propionato de testosterona un 83%, el enantato de testosterona 83%, y bueno, en el grupo testigo se obtuvo un promedio de 63% de machos. Podemos ver que hay una diferencia significativa, y es decir, que la 17-alfa-metiltestosterona nos va a garantizar tener la mayor cantidad de machos para poder tener un cultivo eficiente y no tener problemas de alevines dentro de los estanques de cultivo, dentro del engorde. Preparación del alimento de reversión. El alimento va a ser molido y tamizado. Se le va a adicionar entre 60 y 120 miligramos de la hormona 17-alfa-metiltestosterona por kilogramo de alimento, lo cual se debería disolver previamente en 500 a 800 mililitros de etanol por kilogramo, tratando de hacer una mezcla muy homogénea. Bueno, en la utilización del 17-alfa-metiltestosterona, pues hay de diferentes marcas, diferentes empresas que se la puede obtener y de diferentes costos. Reversión sexual mediante la manipulación de factores ambientales. Algunos estudios sugieren que la temperatura y el pH pueden modificar la proporción de sexos de aquellas especies con determinación sexual ambiental. En aquellos estudios se ha podido comprobar que el subir o bajar la temperatura y el pH modifica la proporción de sexos original. Machos genéticamente modificados. Bueno, esta es otra forma de obtener también el mayor porcentaje de machos dentro de un cultivo. Es decir, que para perpetuar la línea de supermachos se necesitan hembras que sean genéticamente supermachos y que al cruzarlas con los supermachos, machos, toda la descendencia sean supermachos. Toda la progenie de estos supermachos con hembras normales serán tilapias machos genéticamente mejorados. Este es un ejemplo en el que se puede dar de cultivo de tilapia, porque es uno de los cultivos que más se ha avanzado a nivel de reversión sexual, a nivel de modificación genética de alevines, de larvas. Bueno, como conclusión tenemos que se deben establecer programas basados en criterios científico-técnicos para llevar a cabo la reproducción de especies de peces con potencial acuícola. La selección de reproductores o padrotes deben estar respaldadas por el cumplimiento de las características de exigencias de estos. La reversión sexual de los alevines de peces debe ser aplicada de forma eficaz y usando métodos aprobados para evitar pérdidas de producción y rentabilidad al final de cada ciclo de producción. Es de suma importancia alimentar los reproductores y alevines de peces cumpliendo con sus requisitos o necesidades nutricionales. Bueno, eso ha sido todo. Espero y les sirva de mucho la presentación que acabo de realizar. Gracias.